Hola, en este video vamos a terminar de darle la apariencia y la funcionalidad que requiere nuestro formulario. Nosotros tenemos algunos campos que sabemos que son requeridos, por ejemplo el nombre, la dirección de correo electrónico y el mensaje. Si yo presiono el botón Insertar registro, aparecerá entonces un mensaje que no es del todo claro para un usuario común. Vamos a asegurarnos de que no suceda eso. Primero vamos a trabajar con la funcionalidad de este formulario y posteriormente con la apariencia. Tengo aquí abierto Dreamweaver. Tengo aquí el código que forma parte de este formulario, form y form etiqueta de cierre. Después entraremos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Por lo pronto vamos a trabajar de manera más intuitiva. Nombre es un campo que requiere ser llenado. Antes de eso, vamos a deshacernos de estos elementos que no nos sirven, porque el tamaño que tenga esta caja de texto no debería estar determinado dentro de las propiedades de esta etiqueta, sino desde la hoja de estilos. Selecciono ese texto que quiero eliminar, incluido el espacio anterior, presiono Control F, ahí lo tengo, le dejo vacío, me aseguro, si estoy trabajando en la vista dividida, que diga aquí código fuente y no texto. Código fuente y le doy reemplazar todos. Hizo 3 reemplazos. De una vez voy a deshacerme de ese V-align, que significa alineación vertical, por si acaso hubiera más de uno. Vamos a deshacernos de TD no wrap, align right, que significa no wrap que no tenga cambio de línea, o sea que todo lo que hay aquí se mantenga en la misma línea y no por cuestiones de espacio que se vaya para abajo. Y alineación a la derecha, podemos observar que todos los elementos están alineados a la derecha. Nuevamente Control F, reemplazamos todos. Ya tenemos aquí todo con la alineación predeterminada, ya todo quedó pues de forma razonablemente limpia, no tenemos atributos de más. Aquí la alineación de la tabla al centro es conveniente dejarlo porque de lo contrario tendríamos que crearle un div a este formulario exclusivamente para poder realizar ese centrado. Ahora sí, ya vimos cómo se redujo este espacio, este se mantiene tal como estaba. Dice aquí columnas y filas, no vamos a tocar esa parte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Después del último elemento que veamos, vamos a darle la etiqueta required, o sea, requerido. Presionamos Enter y dice aquí que ya está señalado como requerido. Requerido, requerido. Vamos a hacer lo mismo con email y con el mensaje. Guardamos. Y si nos regresamos ahora aquí a nuestro formulario, bueno, vamos a refrescar antes que nada, porque de lo contrario no estaría tomando los nuevos atributos que pusimos. Si yo presiono insertar registro, me indicará en orden secuencial los campos que debo llenar. Ya llené uno de los requeridos, voy a darle insertar y ahora me indica cuál es el siguiente. Voy a poner algo que no sea una dirección de correo. Y ahorita solamente me está diciendo que me falta completar el mensaje, pero no está haciendo ningún tipo de validación en relación con el campo que tengo yo, el tipo de dato que tengo yo que llenar en cada uno de ellos. Entonces, tipo de dato, y aquí es donde entramos ya a hablar de cuestiones semánticas. Hasta hace algunos años, input type era texto para indicar que era una caja de texto independientemente del tipo de dato que tuviera que registrarse allí. Sin embargo, desde que llegó HTML5 ya existen elementos que nos pueden facilitar la vida. Email es un tipo de dato que ya está allí. Input type, vamos a darle igual comillas y nos aparecen todas las opciones y entre ellas está justamente esa de dirección de correo. Si le damos clic allí, refrescamos, vamos a llenar aquí un dato y aquí le ponemos algo que no sea una dirección de correo, me va a decir que tenemos que incluir la arroba, porque toda dirección de correo tiene que llevarla.
O sea, ya está identificando que el dato no es válido, además de que está identificando también que debemos poner un dato aquí en este campo. ¿Qué otro tenemos? En este caso no estamos solicitando la edad, pero si fuera el caso, aquí podríamos ponerle que sea un number para que solamente admita ese tipo de dato y además de ello nos va a permitir limitar cuál es el mínimo y el máximo en cuanto a rango que deberíamos tener allí. Por ejemplo, si quisiéramos tener un acceso restringido solamente para mayores de edad y a lo mejor adultos jóvenes hasta antes de los 30 años, podríamos ponerle un mínimo. Vamos a hacer la prueba de hecho. Vamos a ponerle number. Vamos a ponerle que el mínimo requerido es 18, en este caso van a ser años, y el máximo va a ser 30 años. Si ponemos algún valor que se encuentre fuera de este rango, nos va a poner un errorcito. Refrescamos. Recordemos que esto solamente es para cuestiones de práctica, el teléfono no va a ser manejado de esa forma. La primera cosa que observamos es que tenemos aquí unos controles que nos permiten bajar o subir para no tener que teclear los valores. Desde luego, si lo hacemos manualmente, podríamos ingresar un valor superior o inferior a los señalados, pero cuando, bueno, vamos a poner ahí, Daniel, ahí está. Cuando pongamos aquí un valor que no cumple con lo establecido, nos va a decir el valor debe ser inferior o igual a 30. Entonces, esto me lo marca porque en este caso estoy excediendo. Si yo pongo un valor menor, me va a decir que el valor debe ser superior o igual a 18, o sea que este está por debajo de lo esperado. Para cuestiones de práctica está bastante bien conocer esto, pero en este caso necesitamos que sea un teléfono, perdón, y vamos a ver si tenemos un campito allí. Tel, ahí está, existe, entonces vamos a dejarle esa propiedad. Algo que podemos también configurarle a nuestros formularios para validar es cuál es el máximo de caracteres. Cuando definimos nuestra base de datos, indicamos cuántos caracteres máximo tendrá cada uno de ellos. Si no me equivoco, teléfono estaba definido en 15 caracteres, entonces le voy a poner ahí max length, o sea, extensión máxima, 15 caracteres. Vamos a escribir, después de haber refrescado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a presionar para un 1 más, que es el 16, para que lo escuchen luego fuerte. Y ya no admite que escribamos ningún otro carácter, puesto que definimos una extensión máxima en ese campo. ¿Qué otra cosa necesitamos validar? Hasta ese momento eso es todo. Solamente necesitamos hacer que la gente sepa cuáles son los campos que estamos requiriendo que llene. Entonces voy a poner un asterisco, que es una seña pues universalmente conocida cuando se llenan formularios, y voy a poner la leyenda, los campos señalados con, y entre paréntesis pondré el asterisco, son obligatorios, vamos a ponerle, obligatorios. Y guardo. Aquí estamos observando que nos está marcando con color azulito de fondo. Esto es porque forma parte del formulario. Para que esto no suceda, no es que exista algo que resulte inconveniente, solamente para tener control sobre lo que vemos. Vamos a sacarlo del formulario y entonces ya tenemos el texto completamente en negro. Ahí está. Bien, de momento es todo lo que le voy a hacer al formulario. En cuanto a restricciones, vamos a cambiar ahora la apariencia para que tengamos un resultado mucho más agradable que este que vemos aquí. Incluso me voy a deshacer de estas etiquetas que tenemos fuera. Inicialmente voy a configurarlas también, pero después voy a deshacerme de ellas porque muchos formularios hoy en día ya no tienen necesidad de tener este texto. ¿Por qué? Porque tenemos una etiqueta que se llama placeholder, en la que podemos poner una ayuda para cada uno de los campos. Ahí dice nombre, entonces vamos a ponerle nombre real.
Guardamos. Cuando refrescamos vemos que aquí dice nombre real. Cuando damos clic sobre ese campo y empezamos a escribir, ese texto se desaparece. De hecho, hay ocasiones en las que desaparece nada más con poner ahí el cursor. Eso quiere decir que este no es un dato. O sea, si yo le doy aquí insertar registro, de todos modos me dice completa este campo porque esto es una ayuda y no un dato que forme parte ya de este campo. Vamos a hacer lo mismo acá. Como estamos pensando en quitar esto de aquí, no le voy a poner una indicación muy extensa del tipo escribe aquí tu dirección de correo, sino algo muy sencillito como email. Hablando de email, hubo muchos errores cuando se estuvo ejecutando esto porque algunos de ustedes nombraron el campo de esta forma, con guión, y eso es incorrecto porque este signito es evaluado como si fuera un menor, perdón, un menos, signo de menos. Email en el placeholder. Aquí vamos a ponerle tel, le ponemos el código para que no nos aparezca un carácter raro, teléfono. El género, como ya tiene un valor allí, pues no es necesario que pongamos algo, sí en el mensaje. Aquí sí le voy a poner un texto un poco más grande. Escribe aquí nuevamente el código para que ponga la tilde, tu mensaje. Guardamos, refrescamos y ya tenemos aquí todos esos indicadores para que nuestro usuario sepa exactamente qué vamos a hacer. Recordemos que aquí vamos a eliminar, de modo tal que aquí voy a indicar también con un asterisco cuál es uno de esos campos requeridos. Email, email y mensaje. Ahí está. Podemos poner el asterisco aquí al principio. No hay ningún problema, es todo cuestión de gusto. Vamos a cambiar entonces la apariencia. Lo primero, y como me voy a hacer rápido de estos elementos, es esto de aquí. Actualmente es un mero texto que ni siquiera está delimitado por las P's de párrafo. Lo que voy a hacer antes de cualquier cosa es darle insertar, formulario, y lo voy a convertir en una etiqueta. Vemos que aquí le pone las etiquetas label, o sea, etiqueta en inglés. Voy a copiar este, se lo pongo acá, se lo pongo acá, se lo pongo también acá y finalmente en el mensaje. Después tomo la etiqueta de cierre y se la pongo acá. No es que eso tenga que hacerse así ni en ese orden, pero a mí me resulta sumamente práctico. Probablemente ustedes piensen que sea más conveniente volver a seleccionar y darle a insertar, en cuyo caso está bien, o también pudiera ser que prefirieran escribir cada una de esas indicaciones. No hay ningún problema. Actualizamos y no sucedió absolutamente nada. Vamos a abrir nuestra hoja de estilos. Aquí tenemos las etiquetas. Sabemos que primero ponemos todas las etiquetas en el orden en el que las vamos utilizando. Entonces aquí vamos a poner la etiqueta label. Vamos a indicarle un color de fondo que es el que estamos ocupando o en el caso que yo tengo de manera recurrente, un naranja. Vamos a decirle que el color del texto es blanco. Ahí está. Sin embargo, esto no luce del todo bien, ¿no? Podríamos entonces, en lugar de hacer esto, background color allí, ponerle un font width, no, weight, peso, un peso y vamos a ponerle bold, que sea negritas. Ahorita no se va a notar porque está el texto en blanco. ¿Por qué lo puse en blanco? Porque hace un momento solamente se seleccionaba lo que, se marcaba, perdón, con el color de fondo lo que ocupaba el texto en cuanto a su ancho. O sea, aquí el naranja llegaba más hacia la derecha que acá,
porque nombre es una palabra más larga. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sustituir y en lugar de TD le vamos a poner TH como si fuera un encabezado. No es cierto, este de abajo no, este no. Este de aquí, nada más a los que les puse label. TH y aquí de una vez hago esto. Esto es mero trabajo de práctica para conocimiento general de ustedes porque repito que esto va a ser eliminado posteriormente. TH, TH, TH. Este sigue alineado arriba. Ahí está. No ha pasado mucho, excepto que esto está centrado ahora. Vamos a indicarle, y de hecho, fíjense, le voy a eliminar ambas indicaciones para que veamos cuál es el comportamiento del TH solito. Me pone ya de por sí un texto en negritas, me pone esto centrado porque se supone que estos encabezados van en la parte superior y no así como los tengo yo, pero podemos ocuparlo. Ya vimos por qué teníamos esa alineación superior, porque de lo contrario nos lo va a poner aquí en medio. De momento no me disgusta que eso suceda así. Label, entonces, no vamos a ocuparlo ahorita. Si le pusimos que sea una etiqueta, podemos entonces dejarlo así vacío, podemos incluso quitarle la etiqueta de etiqueta, pero podríamos tener algún estilo especial para todo lo que sea señalado como etiqueta. Nada más para que no sea trabajo ocioso, voy a poner font size, porque parece ser que ahí es algo bastante grandecito, 14 píxeles. Ya se redujo, no mucho, le voy a poner entonces 12, más o menos. Voy a indicarle que sea alineado, text align, a la izquierda. Left label. Está bien. Hey. Probablemente entonces tengamos que hacerlo en la otra etiqueta, que es TH. Ok, en TH, ¿qué le vamos a decir? Aquí sí vamos a indicarle el color de fondo. Ese que he estado ocupando. Y entonces veo que ya el color de fondo aplica a toda la celda y no nada más a lo que ocupa el texto. Vamos ahora sí al label. Aquí, bueno, voy a copiar. Estamos viendo que sigue estando centrado. Y le voy a poner aquí TH, alineado ahora sí a la izquierda. En label voy a ponerle color blanco. Y ahí está. ¿Por qué se lo pongo aquí y no acá arriba? Estoy pensando en que quizás en algún momento yo quisiera adoptar algo diferente para los THs y para no tener todos los THs con color blanco, pues lo dejo así para que después solamente tenga que cambiarle el color. A lo mejor ponerle blanco nuevamente, no sé, miles de posibilidades que podemos tener. Ya tenemos aquí una apariencia pues un poco mejor de la que podríamos haber tenido y vamos a hacer un cambio más antes de deshacernos de esto. Voy a regresar aquí a mi tabla THTD. Esto quiere decir, este va arriba, este va a un lado. Cuando queremos que se vaya para abajo, debemos separarlo con las etiquetas TR. Esto lo vimos en clase. TR son las filas. Cada TR o cada juego de TRs que veamos corresponde a una fila. ¿Y qué tal si quisiéramos que esto de aquí estuviera en la parte superior? Tendríamos que ponerle un TR o un juego de TRs en cada uno de estos elementos. ¿Sale? Iba a hacerlo, pero va a ser demasiado trabajo, finalmente ocioso, porque este de aquí va a desaparecer. Así es como voy a dejar mi formulario. Dice ya aquí nombre real, email, teléfono, entonces no es necesaria ninguna otra indicación para que el usuario sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Vamos ahora sí a trabajar con el formulario.
¿Cuál es la etiqueta de cada elemento? Este de aquí es input. Este de acá es select. Este de acá es text area. Y este de aquí también es input. Entonces, voy a definir, después de este th, input. Y lo que voy a hacer es crear las indicaciones para este y después se las voy a pasar a estos dos que tienen que tener una apariencia muy parecida. Input. Vamos a ponerle un ancho de 350 píxeles. Ahí está. Vamos a ponerle un padding para que tenga un espacio allí intermedio de 5 píxeles. Ahí está. Aquí vemos que se amplía un poco más. No es cierto, de hecho este no está ampliado, este tiene las dimensiones originales. Este es el que está ampliado, aunque por alguna extraña razón no tiene las mismas dimensiones. De cualquier forma eso lo vamos a controlar después. ¿Qué otra cosa quisiéramos cambiarle? Le voy a poner un color de fondo. Background color cremita, como este. Ahí está, más o menos. Notamos que en cuanto le pusimos ese color de fondo, tiene ya unos bordes que están en relieve. Parece que está sumido este campito. ¿Sale? No está mal, tampoco es algo que yo quiera tener, entonces lo voy a corregir. Voy a decirle aquí que va a tener bordes. Border. Primer valor que le voy a poner, no quiere decir que así tenga que ser, pero voy a ponerlo, es de qué ancho va a estar ese borde. Delgado. Segundo valor que le voy a poner, qué estilo tiene. Le voy a poner sólido. Tercer valor, color. Lo selecciono de aquí y dado que tenemos un color simpático cremita, vamos a ponerle un color un poco más claro que ese naranja con el que hemos estado trabajando. Ahí está. ¿Sí? Se alcanza a ver aquí una diferencia y a mí me parece una apariencia mucho más agradable que la que teníamos hace un momento. Pero vamos a darle también, este color es gris. Cuando yo escriba, el texto va a ser negro, pero voy a querer que ese texto sea azul. Y voy a querer también, vámonos paso a pasito, color azul, no un azul chillón, sino un azul un poco más grisáceo. Creo que ese está bien. Si no, ahorita corregimos. Y también voy a ponerle que sean negritas. Font weight. Le voy a poner bold. Ahí vimos que aparecieron muchas opciones. Pueden ustedes experimentar para ver cuál es el resultado con cada una de ellas. Ya me tomó aquí la negrita. Cuando yo escriba el nombre, no es muy evidente, de modo que vamos a hacer un cambio. Cuando ya tenemos creados aquí los estilos y tenemos aquí actualizado, podemos realizar cambios desde aquí. Si ese azul no nos convence, vamos a ver si este. Bien, me parece más agradable. Ustedes tendrán sus gustos, querrán hacerlo de esta manera, de alguna otra. Finalmente lo que vamos a hacerle a este input es redondear sus bordes. Vamos a indicarle border radius y vamos a ponerle 10 píxeles. A ver qué tal luce. Ahí está. Me gusta la apariencia. Sin embargo, no todos los navegadores reconocen esta indicación. Entonces, para que esta indicación sea reconocida por la mayoría de ellos, vamos a añadirle guión mos. Ahí viene ya la indicación. ¿Por qué no la tomó? Mos. Ahí está. Y aquí vamos a ponerle guión WebKit border radius. Entonces, esto quiere decir que esta indicación en general se la va a aplicar a los navegadores de Mozilla y WebKit es tanto para Safari como para Chrome, aunque ya veíamos que Chrome sí está reconociendo esta indicación ya. ¿Sí? No va a pasar nada, puesto que este atributo es solamente para que los demás navegadores también puedan reconocerlo. Voy a hacer otra cosa. Tengo algunos campos requeridos, eso está muy bien.
ya están indicados cuáles son, pero quiero también indicar cuál es el campo activo. Desde luego es evidente porque Chrome nos está señalando aquí con un borde, pero a mí me gustaría que cambiara ligeramente de tono o de color. Vamos a hacer cambio de color cada vez que yo seleccione uno de estos campos. Entonces voy a crear una pseudo clase para input, dos puntos, y cuando tiene el foco, se dice que tiene el focus. Entonces le voy a poner background color y voy a tomar un verdecito simpático como ese. Vamos a ver si reacciona. Uy, muy poco simpático para lo que yo pretendía. Tiene que ser mucho más claro. Entonces voy a picarle aquí a la rueda de colores y me voy a venir hacia arriba para seleccionar un color mucho más claro. Para los fines del ejercicio así está bien. Pero no me gusta que se ponga de sopetón en cuanto pico sobre este campo. Entonces le voy a poner abajo Transition y viene Delay, Duration, Property. Vamos a tomar la duración y vamos a indicarle que sea un segundo, 1S. Volvemos a probar y ahora vemos que sí, tarda un poquito más en hacer esa transición. Vamos a ponerle 5 segundos para que sea más notorio el efecto, aunque no va a ser el resultado final. ¿Sí? Pero ahí está tardando mucho más en adoptar ese colorcito. Vamos a regresarnos a un segundo. Muy bien, ya lo tengo tal como lo quiero. Voy a replicar entonces las indicaciones de estos inputs en este select y en este text area. Input, selecciono todo. No es cierto, todo hasta acá. Pego, pego, dos veces. Este es el primer input que me encuentro. En el segundo le voy a poner select, tanto en ese como en el que tiene la pseudo clase. Select y aquí text area. Lo mismo que acá. Para no tener que volver a escribir todas las indicaciones una y otra vez, más o menos se ve ya uniforme la cosa, aunque este elemento, voy a hacer una pequeña prueba, no estoy seguro cómo reaccione, pero ahorita les explico. Este elemento vemos que no ocupa las mismas dimensiones. Creo recordar que eran más o menos 15 píxeles los que había que añadirle, de modo que a este select, en lugar de 350 vamos a ponerle 365 píxeles. Se salió un poquitito, 63. Ahí está. Todo lo tenemos aquí en gris, excepto este. Entonces vamos a ver si aquí nos funciona igual el placeholder. Select name, género, y voy a ver si dándole aquí, placeholder dice que no, solo múltiple. En alguna de las opciones, tampoco. Bien, lo que yo quería hacer era que cuando tuviéramos este campo apareciera el texto selecciona tu género, por ejemplo, y que hasta que estuviera desplegado pudiéramos elegir alguno de los dos. Sin embargo, vamos a dejarlo así. Este botón no tiene una apariencia de botón, de hecho solamente se diferencia del resto porque está centrado, pero como tiene el mismo color de acá podríamos pensar que es un elemento como este. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar completamente la apariencia de este botón y para ello voy a ocupar una clase. Recordemos que tenemos tres tipos de estilos. El primero son las etiquetas. Van a aplicar a cualquier elemento que esté relacionado con una etiqueta, como es el caso de este input. No tuve yo que indicar a cuál de ellos aplicarlo, sino que con que tenga la etiqueta input va a adoptar automáticamente el estilo. El otro son los divs, los IDs, que tiene que ver con elementos que hayamos definido con algún identificador y entonces le ponemos un atributo a ese identificador mediante la hoja de estilos y siempre que encuentre uno de esos elementos también le va a aplicar automáticamente esos estilos. La otra es una clase. Cuando creemos una clase, tendremos que indicarle manualmente
este elemento va a tener esta clase. Y en ese caso se va a aplicar a elementos de forma individual y no masiva como en los otros dos casos. Vámonos entonces aquí hasta abajo para crear nuestra clase. La clase se distingue por un puntito. Empezamos con un punto y le vamos a poner botón. Voy a ponerle un color de fondo, background color, que va a ser ese viejo naranja. Voy a indicarle un ancho diferente, width. Le voy a poner auto para que se ajuste al contenido y no tenga un ancho fijo. Voy a ponerle también un padding mayor al que teníamos allá arriba. Algo que es importante considerar cuando estemos definiendo manualmente atributos es que los que tendremos que tener muy en cuenta son esos que anulen los que ya tiene predeterminados. Aquí teníamos un padding que aquí está adoptando. Si no queremos que tenga ese padding, tendremos que indicarle aquí cuál va a ser el que va a tener. Si pensamos, por ejemplo, en que ponemos un color de fondo y automáticamente va a restablecer todas las propiedades que originalmente tenía, no va a suceder así. Tendremos que anular las indicaciones previas que estén afectando actualmente a este elemento. Entonces vamos a ponerle un padding nomás para que se vea chido de 20 píxeles y vamos a ponerle un color blanco. ¿Por qué no está asignado? Pues porque no le hemos puesto que este tiene la clase botón. Vamos a seleccionar nuestro botón. Clase, no tenemos adjuntada ninguna hoja de estilos porque la hoja de estilos viene aquí en la cabecera. Aquí no la tenemos. Entonces manualmente, al final le voy a poner. No importa si es al final o es antes, da lo mismo. Pero le voy a poner clase. No hay ninguna disponible porque no tenemos la hoja de estilo aquí. Y le voy a poner sin el puntito el nombre de esa clase que definimos. F5 y entonces sí ya está adoptando esa apariencia que yo le indiqué. 20 píxeles es excesivo. Le voy a poner que sean 19. No es muy notoria la diferencia. Pero bueno, ya tenemos aquí algo que nos sugiere que es un botón. Les voy a dejar como práctica, como tarea, no va a ser calificado, cómo haremos para que este botón reaccione al pasarle el cursor, perdón, como una manita, que se le ponga una manita como esta y además que cambie de color, que se ilumine a lo mejor para indicarnos que allí hay un lugar en donde podemos presionar. Eso se les queda de práctica para que ustedes lo resuelvan por su cuenta. Hasta ahorita lo que hemos hecho es definir cuál es la apariencia, darle alguna funcionalidad a nuestro formulario y esto va a hacer que no podamos enviar datos o bien que no podamos enviar un registro que no tiene todos los datos que son requeridos. ¿Vale? ¿Qué sigue a continuación? Yo configuré ya mi cuenta downy.es, le doy clic o le doy enter o refresco y me manda a una página de modo predeterminado. Dice aquí, tu cuenta ha sido creada. El sitio Downy y lo que sea, tal, tal, tal. Hay que eliminar el archivo default PHP que se encuentra en ¿dónde? Pues en la raíz. Entonces voy a irme aquí dentro de Dreamweaver al servidor remoto. Ya está configurado. Voy a esperar un ratito. Dice que se produjo un error. Vamos a ver cuál es ese error. Servidores, servidor remoto. Editamos. Entonces eliminamos de aquí public HTML porque aquí nos está diciendo ya que este va a ser el directorio, es decir, no necesitamos indicarle nuevamente cuál va a ser, puesto que esta cuenta automáticamente va a conectarse a este sitio. Entonces eliminamos de ahí, presionamos prueba, ahí está, guardamos, guardamos, se está conectando y aquí lo tenemos. Entonces voy a seleccionar este archivito y lo voy a suprimir. Tecla suprimir igual que cuando queremos eliminar cualquier otra cosa. Y entonces vamos a ingresar a la página que teníamos hace ratito y nos está mandando al contenido. Lo cual quiere decir que efectivamente lo que estamos haciendo aquí tiene repercusión de este lado. ¿Qué voy a hacer entonces?
voy a mi vista local, voy a seleccionar todos los archivos y voy a subirlos. Ahí está. Tenemos un index ahí, sí. Tenemos entonces posibilidad de dar clic sin o de entrar al sitio sin meternos a una página, sí, y ya está adoptando ese index. Es decir, esto que teníamos por acá, ya lo tenemos aquí. ¿Podremos navegar acá? No, porque yo no creé nada de esto, pero sí el formulario de contacto. Me está indicando que tenemos algunos problemotas con el, la conexión y por aquí dice que la extensión no es correcta, bla, bla, bla. Esas cosas ahorita vamos a solucionarlas. Primero que nada, dice aquí que estos datos no son correctos. Vamos a ponerle datos correctos. Vamos a ponerle los datos correctos. Me voy a regresar al panel de control. Tablero de comandos le llama Hostinger. Voy a buscar mis bases de datos. Aquí está. Conta se llama. Usuario y base de datos se llaman igualito. Voy a copiar y voy a ponerlo aquí. Localhost es correcto. Esto es correcto. Y aquí tiene que tener la contraseña que yo le puse. Voy a subirlo. Voy a refrescar. No ahí, sino acá. Ahora sí ya me está mandando. Y vemos que aquí tenemos una variación extraña.